Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente nuestro programa de Tu Espacio que transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestro programa del día de hoy, donde tenemos como invitado especial a Eduardo Torres, quien es director ejecutivo de AI 360 Asesoría Inmobiliaria. Eduardo, muy buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias Héctor, Saúl, Humberto, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿No? Bienvenido. Y bueno, pues vamos a dar inicio, aquí en nuestro programa de Tu Espacio, y bueno, vamos a dar inicio y empezamos, mi estimado Saúl. Así es, bueno, hubo una reunión muy interesante entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, a la que asistió el titular, quien es el coordinador de la parte hipotecaria de la Asociación de Bancos de México, Enrique Margain, y dentro de este espacio que tuvieron decía cosas muy interesantes, entre ellos de que se prepara el sector hipotecario para que alcance el 20% del Producto Interno Bruto en el 2025. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues muy interesante, a mí me parece una meta ambiciosa que creo que hay que considerar primero que México tiene el potencial para hacerlo. Cuando vemos el número de personas que tienen hoy un crédito hipotecario y las comparamos con las que podrían, pues fíjense ustedes, hoy hay en Infonavit más de 5 millones de personas que pueden ejercer un crédito y no lo tienen. Y hay pues también un número importante de trabajadores en el Foviste que suman cerca de 2,5 millones de trabajadores, pero solo ejercen su crédito alrededor de 65,000 anualmente. Entonces, tenemos mucho espacio para crecer. La participación del crédito hipotecario a PIB hoy en México es del 10%, y otros países de ingreso similar, como Chile, tienen el 23%. Nada más por ponernos en contexto con Latinoamérica, porque otros países de Estados Unidos, por ejemplo, tienen más del 60%. Hoy por hoy, ¿con quién somos comparables en el Producto Interno Bruto en México? Porque si tenemos un 10%, ¿con qué sector? Bueno, digo, si tienes el dato y más o menos una idea de con quién estaríamos. Pues la verdad es que esa comparación creo que no la tengo, pero me parece que lo relevante es el potencial que existe tanto en cuentas de ahorro como tenemos una institución muy sólida, muy bien capitalizada, que es el Infonavit, es el Foviste y es la banca, que están ofreciendo condiciones muy favorables para el crédito, además en un portafolio muy sano, porque cuando ve uno la calidad del portafolio, lo que se observa es que la morosidad se mantiene contenida. Entonces hay espacio y han crecido a tasa de doble dígito desde el inicio de la década. Hay espacio para seguir creciendo de manera importante. Eduardo, desde mi punto de vista es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión cultural que el mexicano no quiere acceder a pedir, porque además, dentro de los límites económicos, pues siempre nos ha ido mal, ¿no? Siempre que debemos nos suben intereses y nos cambia el peso o alguna otra cuestión. ¿No es por ahí el tema? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que hay condiciones mucho más favorables hoy que dan más certidumbre para tomar un crédito de largo plazo. Leamos, por ejemplo, la inflación, que está, aunque hoy tenemos una presión coyuntural de inflación, la verdad es que en los últimos años ha estado en el orden del 3,5 a 4% la inflación. Tenemos certeza en cuanto a las tasas, eso da certeza en cuanto a las tasas de interés, y tenemos tasas de interés fijas que al final pues dan certidumbre en cuanto al pago que vas a hacer. La otra es que la generación de empleo está creciendo en forma muy acelerada. En este año estamos creciendo a cerca de 780,000 empleos formales. Una parte viene por fiscalización, pero es la cifra más alta desde que se lleva registro de esta cifra, de este indicador. Entonces, yo creo que hay más bien condiciones de certidumbre para poder tomar un crédito hipotecario. No me queda la menor duda que haya certidumbre, pero no culturalmente. Yo me acuerdo que desde mi abuelita decía, oye, ¿sabes qué? No debas, y mira, no le hice caso porque ella me dijo, mira, si debes no te cases, y debía yo, pero de todos modos me casé. Ahora más. Y sigues casado. Ya tiene doble deuda. Pero a eso me refiero, o sea, que realmente, bueno, por situaciones históricas, si tú quieres, económicamente hablando, no nos atrevemos o no queremos tomar un crédito. Me queda claro que los indicadores cada día van mejor. Incluso platicaba yo en la mañana con alguien que a mí me llama la atención,
que en el momento, en noviembre que se hace la elección en los Estados Unidos, estaba más alto el cambio del peso con el dólar que el día de hoy. Exactamente. Si me permites, déjame comentar algo. Mira, yo pienso que la situación no es tanto el otorgamiento del crédito, más bien es que no les alcanza para poder adquirir en la Ciudad de México. También. Ese es uno de los graves problemas que está existiendo. O sea, ¿dónde les alcanza para poder comprar? Les alcanza para comprar en el Zumpango, les alcanza para comprar en Tecámac, o sea, lugares muy lejanos a sus fuentes de trabajo. Sin duda, yo creo que los dos temas son importantes. A ver, es cierto que el crédito, la penetración del crédito es fundamental para incrementar el consumo en todas las economías. O sea, en Estados Unidos no pensarías que pueden tener una capacidad de consumo tan alta si no fuera porque existe un mercado de crédito muy desarrollado. En México tenemos las condiciones porque hay estabilidad financiera, estabilidad en tasas de interés, crecimiento económico, empleo formal, pero además tenemos instituciones especializadas y muy bien capitalizadas. Era para que México tuviera una participación por lo menos del 20%, por lo menos comparable a la de Chile, y yo creo que por encima. Ahora, entrando al tema de efectivamente el mercado de la Ciudad de México, efectivamente creo que el mercado de vivienda opera con algunas distorsiones importantes que se reflejan en escasez de suelo. Pero la verdad es que hay un espacio muy... ¿Y en qué se refleja? Oye, el Infonavit tiene aquí 1.3 millones de afiliados que podrían pedir un crédito hoy y no da ni 2,000 créditos en el DF, en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que es increíble que aquí está uno de cada 5 empleos formales y no se generan los créditos hipotecarios para los trabajadores en la Ciudad de México por los precios. Desde el análisis, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? Por supuesto. Yo creo que hay cosas muy importantes que se pueden hacer. Primero, una planeación para promover una densidad mucho más adecuada, más inteligente, aprovechando mejor la infraestructura que ya hay en el país. Pensemos en un ejemplo. Si nosotros caminamos hoy por la lateral del periférico, vamos a ver un número muy importante de viviendas que son de un solo nivel y fábricas que no tienen nada que hacer ahí a la lateral del periférico, en una avenida, una de las arterias más importantes de la ciudad, a la que le pusimos un segundo piso, y tenemos muchas viviendas, algunas de cartón y muchas otras de un solo nivel y otras que están abandonadas. Es decir, lo que tenemos que pensar es que tenemos que aprovechar mucho mejor la infraestructura con la que ya cuenta la ciudad. Sí, Esa es una. Y yo creo que eso se refleja en los precios, en la escasez del suelo, y creo que una normatividad que haga más flexible la construcción de vivienda en zonas estratégicas sería muy importante. Si nos quitan la norma 26. Claro, exactamente. Yo creo que se tiene que reactivar, pero con una participación más equilibrada entre las partes interesadas, ¿no? Porque pareciera que, bueno, no están todo el mundo representado o no están realmente los temas de fondo bien planteados en las iniciativas de ley. Hay buenas intenciones en la nueva ley que se ha aprobado para la Ciudad de México, sin embargo, falta que se implemente y se consolide. Hay cosas ambiciosas como una reserva territorial que quién sabe de dónde se va a fondear. Hay un instituto de vivienda que también no sabemos cómo va a operar. Bueno, entonces, ya sabemos, ¿no? Invade los predios. Exacto, bueno, eso Sí sabemos. Eso es lo que dice, ¿eh? Sí, Son sí, sí, expropiaciones, bueno, yo no sabía. es lo que me he enterado yo por ahí. Son expropiaciones. Hay expropiaciones forzosas. Exactamente. Pero también nos dicen que no hay problema de tierra, que hay mucha tierra en el DF. Es que, a ver, Yo- eso dice Marcela no. cuando viaja en A helicóptero. ver, espera, Ahora sí, no. Yo sí pero- considero pero- y consideraría dos cuestiones. Que no hay, o sea, que hay espacio para construir vivienda, sí. Pero también como abogado, y lo que decía Eduardo hace un momento, veo que no hay las leyes necesarias para construir determinada vivienda para la gente que necesita esa vivienda, que son los trabajadores. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Ujú. Tal cual. Y creo que habría que añadir un tema de preocupación que está en la mente de todos nosotros. Cuando hablamos de vivienda en la Ciudad de México, decimos, estos malvados desarrolladores ya violaron la ley otra vez y ya nos van a dejar sin luz y nos van a dejar sin servicios. La verdad es que estamos enfocando mal el problema, porque lo que deberíamos tener es infraestructura adecuada para servir a las zonas más céntricas de la ciudad. Y si no tenemos esa infraestructura adecuada que incluye vialidades, redes de transporte seguras y eficientes y integrales, y tenemos drenaje y agua potable y electricidad, o servicios básicos que no pedimos mucho para las zonas más céntricas de la ciudad, entonces estamos distorsionando
la comunicación, estamos enfocando mal el problema. Y yo te diría bacheo. Exactamente, lo que necesitamos es que el gobierno invierta en infraestructura. Pero eso no da votos. Pero pues, Eso no se da van a votos. cobrar la plusvalía, ¿no? A ver, amigos, está interesante esto. Vamos a un pequeño corte si les parece y regresamos con Eduardo. Muchas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, entonces estamos de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, Eduardo, una pregunta antes de terminar la entrevista. Las perspectivas para el segundo semestre de este año, ¿cuáles son? Seguro, muchas gracias. Pues mira, nosotros consideramos que el inicio del año fue un tanto lento, sin embargo, vemos que pues, por una parte el empleo ha seguido creciendo y lo mejor de todo, las tasas de interés parece que se estabilizan.
hay ya señales de que la inflación, si bien los últimos datos continúan mostrando una cierta presión al alza, las expectativas es que comience a descender e incluso que hacia finales del año ya esté convergiendo abajo del 4%. ¿Qué nos dice eso? Que la política monetaria va a detener su periodo de alza, el ciclo de alza, ya muy pronto. Probablemente ya haya alcanzado el máximo, quizás le falte un incremento más a la tasa. Eso lo que nos dice es que las tasas hipotecarias, que por cierto no se han incrementado en la misma medida que la tasa de fondeo del Banco de México. Recordemos que la tasa del fondeo estaba en 3.75 y hoy está en 6.75. Estamos en la tasa de hipotecaria se ha incrementado en solo un punto porcentual. Y eso pues responde a que, bueno, la tasa de fondeo es de corto plazo y la tasa hipotecaria pues refleja lo que ocurre, o las expectativas en el fondeo a 10 años. En el caso de las hipotecas, bueno, pues son generalmente entre 15 y 20 años. Sin embargo, lo que esperamos es que esta estabilización en las tasas de interés ayude a que haya más certeza por parte de los bancos y por parte de los consumidores de que las condiciones se normalizan. Y esas son buenas noticias para el mercado. Nos parece que, por un lado, esta estabilización ayudará a hacer que la demanda repunte, pero por otro, vienen los programas de apoyo, por ejemplo, que anuncia el Infonavit, que entró en vigor a partir de mayo, donde incrementa el monto del crédito, dejando constante la tasa de interés. Creemos que a partir del tercer trimestre del año y bueno, todo el segundo semestre empezaremos a ver los efectos de este programa y desde luego también la estrategia que seguirá la banca para retomar el crecimiento del crédito hipotecario. De modo que las expectativas para el segundo semestre son de un crecimiento gradual, una recuperación gradual, aunque no ha detenido el crecimiento, se ha digamos, moderado el ritmo de crecimiento y creemos que se mantendrá en la segunda parte, quizás repunte un poco. Ok. Oye, aquí nomás un comentario que quisiera hacer, Eduardo, y que me lo aclararas, a lo mejor estoy mal yo. Cuando habla el Infonavit de un incremento, yo siempre he dicho, no es el que si hoy te prestaban 400 te van a prestar 1,000,000. Bueno, no por tu salario, si tu salario te permite alcanzar el 1,000,000, pues lo alcanzarás. Lo que sí es que están ampliando el monto máximo que se tenía antes, lo están llevando hasta 1,600,000 y tantos. Es cierto. No estamos mal. No, es cierto, lo que hay que ver es que, bueno, al final, lo que puede pagar el trabajador está dado por unas tablas de amortización. Exacto. Que cualquiera puede calcular, que dado un enganche, dado un plazo y dado una tasa, entonces pues tienes un modelo que te dice cuánto vas a estar pagando y asociado a tu ingreso, pues cuánto van a estar descontando. La pregunta es si realmente podemos llevar un crédito que ya estaba topado en 900,000 pesos a 1,500,000 de pesos. Me parece que es una medida de apoyo y así hay que verlo, es una medida temporal, porque finalmente pues las tablas de amortización son muy fáciles de calcular. Son hechos por economistas, ¿no? Bueno, exactamente. Y además esto permite que ya no tengan que recurrir a lo que es el cofinanciamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente no me alcanzaba, ¿sí? Ahora iba a comprar una vivienda de 1,400,000 y me tenía que ir a través del cofinanciamiento. Una parte me la otorga el Infonavit y la otra parte me la otorga el banco. Sí. Y ahorita ya con esa ampliación, sí ya les permite directamente poder comprar. Fíjate que tocas un punto muy, muy interesante. Cuando el Infonavit hace este anuncio, pues uno parecería que va a desplazar todos los cofinanciamientos, pero en la realidad me parece que no va a ser el caso. Y les voy a decir una cifra que creo que nos ayuda a ver hasta dónde va a llegar. El número de créditos que espera otorgar el Infonavit es solo 10,000 más que el año pasado. Y cuando vemos cuántos créditos hizo la banca en el rango en el que va a prestar ahora el Infonavit, que es de 900,000 a 1,500,000 de pesos, son 40,000 lo que hizo en promedio entre 2013 y 2016. Eso quiere decir que esos 10,000 serán la cuarta parte de lo que hizo la banca en ese segmento. Entonces no es necesariamente que vaya a desplazar a todo el crédito, claro, de todos los bancos. Y además esta meta de 10,000 va a ser para todos los créditos, incluyendo a los que están abajo de 500,000 o 400,000 pesos. De modo que el alcance hay que verlo en su dimensión. Y también pues amplía para los de los segundos créditos y demás, ¿no? Exactamente. Eduardo, pues muy interesante y yo creo que ha sido muy
enriquecedora esta plática. Muchas gracias. Pues nos gustaría tenerte aquí más seguido. No, yo encantado, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y bueno, doctor, vamos a pasar al otro lado de nuestro set para poder entrevistar a Jorge Goizueta, subdirector general de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda de CONAVI. Para eso nuestro compañero Saúl Galarza será quien lleve a cabo la entrevista con Jorge. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Héctor. Efectivamente está con nosotros Jorge Goizueta, y él es subdirector general de Fomento de Esquema de Financiamiento y Solución de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, muy amable, a sus órdenes. Muchas gracias. Oye, hace un momento comentábamos efectivamente de la relevancia que ha tomado el sector de la vivienda dentro de la economía nacional. Incluso, bueno, pues comentábamos también hace un momento de que solo está por debajo del sector automotriz. Verdaderamente se ha catapultado todo lo que tiene que ver con esta industria en niveles insospechados hace 15, hace 16 años. ¿Cómo está en este momento el sector de la vivienda, Jorge? Gracias. Mira, yo te puedo comentar que, por supuesto, el sector de la vivienda tiene una importancia y una relevancia en la economía mexicana trascendente. Creo que gracias al trabajo responsable y coordinado que se ha aplicado de manera transparente y eficiente en la nueva política del gobierno federal, se ha logrado tener una participación del 6% del Producto Interno Bruto, hablo del sector de la vivienda, que emplea a más de 3 millones de personas y bueno, finalmente tiene una derrama de 450,000 millones de pesos en el sector de la vivienda. Específicamente, ya en la CONAVI, lo que te puedo comentar es que a partir del inicio de esta administración del gobierno de la República, ha habido una inversión de 41,000 millones de pesos en subsidios, ¿verdad? Esto quiere decir que se ha beneficiado a 3.2 millones de personas que han logrado tener una solución de vivienda derivado de la recepción de estos subsidios. Sí es importante mencionar que este año 2017 con respecto al ejercicio 2016, la CONAVI se vio disminuida en el presupuesto para el programa de los subsidios en un 35%. Es decir, hoy tiene la CONAVI 6,300 millones de pesos versus 9,500 millones que tuvo en el 2016. Sin embargo, bueno, la instrucción que hemos recibido de nuestra coordinadora sectorial, la SEDATU, coordinada, comandada por la secretaria Rosario Robles, tenemos instrucciones de mantener cuando menos el mismo número de acciones que el año pasado. Te estoy hablando de 130,000 acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos viendo diferentes esquemas, estamos diseñando diferentes esquemas para precisamente lograr ese mismo, cuando menos ese mismo número de acciones. Hoy, a principios del mes de junio, ya llevamos una dispersión de 2,093 millones de pesos en subsidios, que significa haber alcanzado 40,510 acciones. Obviamente de ahorita la segunda mitad del año, es decir, de julio a diciembre, pues sí pensamos que esto va a repuntar de manera importante en la industria de la vivienda y por lo tanto en la entrega de subsidios a las personas que de acuerdo a la aplicación que demos en las reglas de operación, pues les corresponda recibir este subsidio. Claro, y también destacar que, bueno, con esta política que hoy se está impulsando, se busca beneficiar a jóvenes, adultos mayores, a mujeres que han sido violentadas en su integridad, por así decirlo, a jefas de familia, digamos que a los grupos más vulnerables, ¿no? Sí, déjame decirte que el 3 de febrero de este año fueron publicadas las reglas de operación del programa que hoy está operando, y en estas se privilegian varias cosas. Primero, a la gente de menos ingreso, es decir, pueden recibir subsidio las personas que tienen de un ingreso de una UMA a 4 UMAs, son los que vamos a darles el subsidio. Y por supuesto están grupos vulnerables como
adultos mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres jefas de familia, mujeres víctimas de violencia, jóvenes, migrantes, ¿verdad? Sí, estamos perfilando a esos grupos que consideramos muy importante atender. ¿Cuál es, bueno, a partir del todo el panorama que tienen, las perspectivas en tu materia para este segundo semestre del año en la Comisión Nacional de Vivienda? Bueno, mira, por supuesto que es continuar con el ejercicio de los recursos que hoy tiene el programa, seguir beneficiando a las personas de menores ingresos, alcanzar la meta que nos han instruido y que estamos deseosos de lograr a través de los esquemas, insisto, que se están diseñando. Hoy lo que puedo comentar es que estamos, por instrucciones del señor presidente de la República y de la secretaria Robles, estamos en el diseño específicamente de un programa para no afiliados. Es decir, toda aquella persona que forma parte de la población económicamente activa, pero que no tiene, valga la redundancia, activa una subcuenta de vivienda con el Infonavit o con el Fobiste, ¿verdad? Estamos viendo cómo hacerle llegar una solución de vivienda a través del ahorro previo, contando para ello con el apoyo de banca social, de banca de desarrollo y de banca comercial, ¿verdad? Entonces estamos considerando que es un sector que requiere ser atendido y estamos trabajando de manera muy importante para lograr ya impulsar este programa en breve. Bueno, y que además es un gran avance el tema de los no afiliados en el que se ha trabajado en los últimos 4 años, ¿no? Como que ha habido particular énfasis para poder detonar este apoyo a este tipo de personas, ¿no? Sí, por supuesto, y la instrucción presidencial, la instrucción de la secretaria Robles es atenderlos e insisto, estamos trabajando de manera muy importante con banca de desarrollo, banca comercial, banca social, para sí dar a conocer este nuevo esquema, impulsándolo de manera importante. Ya estamos con algunos programas piloto que en muy breve tiempo estarán ya llevándose a cabo. Ahora bien, los derechohabientes del Infonavit de alguna manera saben cómo solicitar su crédito, por dónde, de igual manera los del Fobiste, pero ¿qué pasa con los no afiliados? ¿Dónde deben de acercarse? ¿Qué proceso deben de seguir para poder llevar a buen puerto pues la adquisición de su vivienda? Mira, dentro del esquema que estamos programando impulsar con estos 3 niveles de banco, insisto, desarrollo social y comercial, va a haber una publicidad importante. Vamos a dar a conocer estos esquemas en todos los medios y por supuesto directamente en los lugares con los desarrolladores, con el apoyo de los desarrolladores, con las instituciones financieras, con los organismos ejecutores de obra, para que este programa tenga el impulso, el conocimiento y los mecanismos, se establecerán los mecanismos de cómo acceder a este nuevo programa. Claro, y además el enfoque, ¿no?, de la parte social que tiene la Comisión Nacional de Vivienda y todo lo que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿no? Bueno, por supuesto, debemos de entender que la CONAVI precisamente nace como brazo operador de la Política Nacional de Vivienda del Gobierno de la República y va enfocado a la gente de menos ingresos. Así es. Jorge, bueno, pues muy interesante y también mucho trabajo el que tienen por delante. Mucho, pero con mucho gusto lo estamos llevando a cabo. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar con ustedes en su espacio. Bueno, él es Jorge Goizueta y él es subdirector de Fomento, subdirector general de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Solución de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a un pequeño corte y estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pumas. Regresamos nuevamente, estimado auditorio. Y bueno, tenemos en la línea a Claudia Holguín, quien es analista del sector inmobiliario y nos va a platicar acerca del impacto en las hipotecas por aumento de tasas. Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Habla Héctor Alfaro. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Nos acompaña Federico Sobrino y Buenas Saúl noches. Galarza. Buenas noches. ¿Qué tal, Federico, Saúl? Y bueno, Claudia, pues como lo comenté, ¿qué nos platicas acerca del impacto en las hipotecas por aumento de tasas? Mira, es un tema que ya se venía vislumbrando desde finales del año pasado, cuando se estimaba que no solo la transición presidencial
en Estados Unidos iba a generar mayores presiones en el costo del dinero, sino que ya en la economía mexicana, ante este tema de la paridad cambiaria, habría una presión importante en las tasas de interés para justo compensar la entrada y salida de capitales en el mercado. Muchos recordarán que justo fue el tema de la guerra de tasas la que hizo factible que las condiciones de crédito hipotecario en términos del costo del crédito fueran muy competitivas, no de un acceso democratizado, pero sí que las tasas de interés representaran pues un tema importante de mejoría, al menos si se hacía un comparativo de los últimos 10 años hasta 2016, e incluso a inicios de este 2017 hubo en varios bancos que estuvieron tratando de dar la batalla y contener, incluso en términos de temas de ganancia para la propia institución financiera, otorgar créditos de manera diferenciada para los clientes AAA, es decir, aquellos que tienen un muy buen historial crediticio y que tienen buen nivel de ingresos y todo esto. Y esa situación pues fue la que generó el que ahora con las tasas de interés se empiecen a mover los indicadores en distintos sentidos, no solo porque el que va a adquirir una hipoteca tiene menor capacidad de compra porque han incrementado de manera significativa los precios de los productos o los insumos de la construcción, sino también porque no existe la misma capacidad de compra, porque el crédito, si bien es de largo plazo y con tasas fijas y distintos esquemas con los cuales la banca ha venido madurando, sí se establece ya como una condición complicada para alguien que ya no tiene la misma capacidad de compra porque el crédito tiene un valor más alto. Perfecto. Claudia, ¿un tema de tasas puede inhibir el que una persona pueda contratar en este momento un crédito hipotecario o no lo ves así? Mira, siempre será el crédito hipotecario una inversión patrimonial y de largo plazo. Yo le sugeriría a quienes siguen este programa, este espacio, que se analicen los diferentes productos que están en el mercado. Hay ahora pues una posibilidad importante de competencia respecto a la oferta de vivienda que existe en el mercado, y la realidad es que la banca comercial sigue siendo mucho más competitiva respecto a costos de crédito en función de quienes hoy trabajan por nómina y bueno, cotizan ya sea en Infonavit o Foviste, pero yo diría que siempre será un muy buen momento. Lo único que habría que considerar es que el costo de tu hipoteca ya no va a ser el mismo que había imperado al menos los últimos 3 años, y que esta circunstancia pues ya hay que tenerla muy en cuenta en función de que se trata de un compromiso que se adquiere en el largo plazo, es decir, hasta 20, 25 años en algunos casos. Y si todo este tema en términos de finanzas personales no mueve el famoso 30% que se maneja en promedio, que se debe destinar al tema de la vivienda en las finanzas de una persona, sí será una buena oportunidad. Los bancos, insisto, han estado haciendo un esfuerzo importante para seguir compitiendo porque pues su negocio es prestar. Sin embargo, sí se ha visto que a últimas fechas los bancos se han vuelto más selectivos, han pues elevado sus alertas de precaución para poder generar oportunidades y sobre todo autorizar créditos, pero definitivo que si se mantienen estos márgenes, si se tiene una buena búsqueda de un desarrollo y si se hacen las famosas comparaciones de qué es mejor, si rentar o comprar, definitivamente será siempre mucho mejor comprar, particularmente cuando se trata de la primera compra, y desde luego quienes hoy saben que una segunda compra, que ya tienen su casa o departamento propio y quieren optar por una, pues ya sea por una compra con efectivo o con un crédito hipotecario, sí sigue siendo una muy buena opción porque ustedes como conocedores de la industria saben que el déficit de vivienda sigue estando ahí presente y que en épocas de crisis incluso el mercado de renta se presenta de una manera interesante como para, si quieres hacer una inversión, poder hacer líquida tu inversión y que el dinero se vaya trabajando. Claudia, una pregunta, Federico Sobrino. Yo estoy, te voy a decir, muy intrigado con los millennials. Según la teoría, dicen que no quieren comprar vivienda. Mi teoría, a lo mejor personal y preguntada, digamos, directo a ellos,
es que no pueden comprar vivienda. Tú, digamos, por el porcentaje del ingreso que reciben, que puede llegar a más del 40 y 50%. ¿Esto crees que sea también derivado de las tasas o es derivado a lo mejor de algún otro tema financiero o bancario, digámosle así? Mira, como un poco lo comentaba y trataré de profundizar ahora un poco más con tu cuestionamiento, esto tiene mucho que ver con varios factores, es decir, el crédito de largo plazo ha venido incrementando su valor en función de las tasas de interés y esto ha generado el que los propios bancos ya no puedan seguir sosteniendo los costos que se mantenían por los créditos hipotecarios. Pero de la mano ha venido ocurriendo otro factor muy importante y es el que tiene que ver con que muchos materiales de construcción se importan. Entonces ha habido producto del precio, de la variación en la paridad cambiaria, un impacto directo y esto justo ha generado, conforme a lo que tú planteas, a que la gente ya no tenga la posibilidad es decir, si el año pasado había ubicado un departamento no estamos hablando del producto popular, estamos hablando de un departamento, tal vez con las delegaciones ya más cercanas o pegadas al Estado de México, con precios de 1.600.000, 1.400.000, pues este año al menos cuestan 20% más. Entonces, si tu ingreso no creció en esa proporción, tu capacidad de compra ya no es la misma. Y eso, ¿qué genera? Que las personas o tienen que detener o retrasar su decisión de compra, o bien pues se tienen que seguir dirigiendo al tema del mercado en renta porque el mercado está cambiando. Todos sabemos también que ha habido una burbuja inflacionaria en términos de precios, no solo en las colonias más cotizadas, sino en muchas colonias a nivel general ha venido habiendo un impacto de aumento en los precios y esos factores son los que están evitando que el nivel de colocación de créditos que se había venido recuperando después de la crisis de 2009 empiecen a detenerse. Quisiera poner un ejemplo muy sencillo. Las tasas de interés en el año 2000 pues cayeron o se redujeron de 20% en ese año que fue el año 2000 a 8.5% en promedio el año pasado. Esto tal vez no sería tan representativo como la reducción que hubo, sino como lo que te permitía comprar hasta ese momento. Entonces, con la guerra de tasas se generaron, insisto, para los clientes premium o los clientes muy bien calificados de los bancos, que incluso hubiera quien podía adquirir un departamento o una casa con tasas anuales de hasta 7% versus el 8.5% en promedio. Entonces sí hay una cantidad de factores en la actividad económica que han determinado el que sea en este año particular un poco más complicado consolidar un proceso de compra. Así es. Pues bueno, pues o sea, me contestaste una pregunta que iba a hacer de cómo estábamos las tasas hace 10 años, pero bueno, pues ya lo acabas de mencionar. Claudia, te agradecemos muchísimo esta entrevista que nos diste y bueno, pues esperamos verte por aquí algún día pronto. Claro que sí, claro que sí. No hay que olvidar que independientemente de que muchos en nuestro país siguen teniendo el clásico amor al ladrillo, la realidad es que tenemos un déficit ahí al frente. Siempre habrá un mercado de oportunidades y me parece que estos últimos años ha habido un gran avance que se tiene que consolidar en términos de las finanzas personales y las decisiones de inversión, y este tipo de programas es justo lo que permiten que las personas puedan tomar mejores decisiones con base en una información mucho más amplia. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Buenas noches. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas noches. Gracias, estimado auditorio. Nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.